Pero he estado orando al Señor y preguntándole al Señor, y el Señor, hay un estudio muy hermoso que por años lo he practicado. Espere, mi hermana ahí. Que lo he practicado porque quiero que oiga esto, porque después de que terminen la clase que llevan de los 5 sentidos en el grupo, después quiero que estudien esto, maestros. El Señor me puso en el corazón que debo de preparar a la iglesia para las 40 días de fe. Y Dios quiere que restauremos ciertas cosas en nuestra vida. Hay 12 puertas: la puerta de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta vieja, la puerta del valle, la puerta del muladar, la puerta de la fuente, la puerta de la cárcel, la puerta de las aguas, la puerta de los caballos, la puerta del oriental, la puerta del juicio y la puerta de Efraín. Todo esto lo vamos a encontrar en el libro de Nehemías. Pero el día de hoy voy a dar la introducción a esa serie que voy a estar dando, ¿verdad? Y que el Señor nos dirija en todo lo que vamos a hacer para que podamos ser restaurados, ¿verdad? En el alma se guardan emociones, sentimientos, se guardan muchas cosas, hermanos, y lo voy a explicar en un rato. En el cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo, también se albergan muchas cosas. Pero en el poder del Espíritu se pueden restaurar todas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces vamos a estar trabajando en esto, hermanos, y quiero que abra su corazón y los maestros después lleven esto al salón de clases. Por eso los maestros un día van a estar unos adentro y otros afuera, para que puedan estar conectados y puedan enseñar bien a los niños. Amén. Así es de que el día de hoy voy a dar la introducción del libro de Nehemías y quiero comenzar con Nehemías 2:11. Ahora sí, hermana Edith, pase. Gloria a Dios. Nehemías 2:11, vamos a leer unos 9 versículos ahí para comenzar en esta hermosa mañana. Lo voy a invitar a que se ponga sobre sus pies. Gloria a Dios. Si le cierra la puerta allí, hermana, para que no interrumpirle ahí mucho con el sonido. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, hermanos? Nehemías 2:11. Me dice un amén cuando ya lo tenga. Nehemías 2:11. Gloria a Dios. Nehemías 2:11. ¿Lo tiene? Yo leo uno y usted otro y nos juntamos en el 20. Amén. Aquí se mencionan algunas, pero después vamos a encontrar las otras en el transcurso de los días. Eso lo voy a estar enseñando los puros domingos. La palabra del Señor dice así. Llegué pues a Jerusalén y después de estar ahí 3 días. ¿Cuántos hombres? Digan conmigo, algunos, pocos. Verso 13. Salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derrumbados y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Verso 14. Verso 15. Subí de noche por la torre y observaba el muro y di vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Verso 16. Verso 17. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos en Jerusalén, está desierta y consumidas por el fuego.
venir y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en aprobio. Verso 18. Digan conmigo, levantémonos y esforcémonos. Y luego dice el verso 19, pero cuando oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías, siervo de Amonita, y Gesén, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿O qué rebeláis contra el rey? Verso 20. El Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos, edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Padre bueno y maravilloso, en esta mañana, Señor, que sea tu Santo Espíritu guiándonos, Señor, en este viaje del libro de Nehemías, Señor, para que podamos entender, Señor, y podamos, Señor, en este día, Señor, y en esta serie que viene, Señor, sea usted, Señor, enseñándonos, Padre, a cuidar esas puertas, Señor, a restaurar esas puertas que están derrumbadas, Señor. Quizás el muro de oración se está levantando, quizás el muro, Señor, de la familia está levantado, Señor, pero hay puertas que están destruidas por donde entra el enemigo, Señor amado. Que sea usted en esta serie, Señor, enseñándonos, dirigiéndonos, mostrándonos el mundo espiritual, Señor, para que podamos edificar sobre la roca, Señor, y podamos estar firmes cuando vengan las achanzas del enemigo, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia de Cristo dice, amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Gloria a Dios. Y así, hermano, puede tomar su asiento, ¿verdad? Puede tomarse su asiento y miramos, hermanos, en esta enseñanza que, en esta introducción, nos habla, como mencioné al principio, la puerta de las ovejas. Ese va a ser el primer mensaje del domingo que viene, y ojalá usted pueda traer un invitado, amén. La puerta de las ovejas, después viene la puerta del pescado. ¿Se acuerda que hace unos meses atrás le hablé de esta puerta? Una puerta que fue restaurada. La puerta del pescado es una puerta por donde entraban los pescadores, por donde entraban todos aquellos hombres que eran pescadores. Dice que la tuvieron que restaurar porque no había paso por ahí. Entonces, ¿qué es lo que? El tema que di esa ocasión sobre este mensaje, restaurando la puerta del pescado, ¿se acuerda que se le puse al mensaje pescadores con licencia? ¿Se acuerda de ese mensaje? Si no, vaya al YouTube, ahí está, hermano, y refresquelo un poquito, amén. Entonces, miramos, hermanos, en esta historia, miramos a un copero llamado Nehemías. El copero llamado Nehemías estaba sirviendo, hermano, en la casa del rey como copero, pero de repente ya había ido, hermano, en ese tiempo había habido varios otros hombres que habían tratado de comenzar la obra de Dios, ¿verdad? Como sea, eso es otro de ellos. Y por ahí vamos a estar mencionando en el transcurso de los estudios a más personajes. Pero después de varios fracasos, Dios comenzó a poner en el corazón de Nehemías la aflicción de la situación de lo que estaba pasando en Jerusalén. Y dice la palabra del Señor que se entristeció en su corazón, y cuando se presentó delante del rey y el rey lo miró triste, el copero no tenía derecho a nada, hermano, solamente a servir. Pero el rey, hermano, recibida la gracia de Dios, el rey le dijo, ¿qué tienes? Dime qué te pasa, ¿en qué te puedo ayudar? Y este hombre comenzó a decirle, rey, he orado a mi Dios y mi Dios me ha puesto esta carga y tengo el sentir de ir y edificar los muros de la ciudad, de la casa del Señor, y necesito ir y necesito que tú me des permiso. Entonces dice el primer capítulo que Nehemías recibe el permiso del rey. Más obstante, el rey le dio cartas para que los leñadores le pudieran brindar la madera que él necesitaba para hacer la reconstrucción de la obra del Señor.
Entonces dice que de repente ellos comienzan, hermano, a caminar a Jerusalén, hermano, pero había un lugar llamado Samaria, donde había un rey que estaba levantado en ese lugar, hermano, pero también había hombres que eran como los que Satanás había contratado para estorbar en la obra de Dios. Yo le decía el otro día en la iglesia, Dios, tengo dos mensajes para el domingo. Uno de ellos habla de la caída de Satanás, del libro de Ezequiel, el libro de Isaías y Nehemías, de Apocalipsis, perdón. Un mensaje bien detallado, como el orgullo, hermano, cómo la gente se puede levantar por decir, Satanás se levantó porque anhelaba la diestra de Dios. Por eso es que quería levantar un altar a la diestra del Señor, hermano, para estar al mismo nivel. O sea, el diablo quería el lugar del Señor Jesucristo. Cuando Satanás vino y se metió en Coré, hermano, se levantó en contra de Moisés porque Coré anhelaba el lugar de Moisés. Entonces, también, hermano, en los ministerios hay hombres y mujeres que se levantan en los ministerios, hermano, como pastores, hermano, no porque Dios los ha llamado, sino porque ellos andan buscando un beneficio propio, hermano, a través del ministerio, hermano. Pero el ministerio es peleado, el ministerio, hermano, es sufrido, el ministerio, hermano, es bien difícil. ¿Cuántos lo creen? Mire, a veces dentro de la iglesia, yo decía el viernes en el liderazgo, hablábamos del sufrimiento, del llamado, hermano. Y a veces, hermano, no podemos llevarnos bien con la persona que nos toca servir en el ministerio. Y eso, hermano, refleja en nuestra vida personal, refleja los problemas personales. Porque mire, hermano, si usted no puede, si yo lo pongo, por decir, a José y a Tony, los pongo de encargados de la radio, si ellos no se llevan bien en la radio, eso no va a funcionar. Porque tienen que estar de acuerdo. Va a haber cosas que no va a estar de acuerdo, pero va a haber cosas que la van a hacer por obediencia. ¿Está conmigo? Imagínense el trabajo del pastor. El trabajo del pastor, hermano, cada uno de ustedes tiene diferente idea en el ministerio. Y cada uno de ustedes se ha acercado en algún momento y a decirme, pastor, mire esto. Algunos otros me dicen otra cosa. Algunos otros, hermano, mayormente las personas cuando vienen de otra congregación, pastor, mire que allá teníamos esta campaña y ¿por qué no la pone aquí, hermano? Si no te funcionó aquí, no te va a funcionar. Si no te funciona, no te va a funcionar aquí. ¿Está conmigo? Porque todo quizás no lo hiciste al pie de la letra, ¿verdad? Entonces, para el pastor es muy difícil, hermano, decirles a todos que sí. Porque cada cabeza es un mundo, ¿sí o no? ¿Quién los tiene reunidos aquí? ¿Yo? No, hermano, el Señor Jesucristo. Si nosotros como padres a veces no podemos reunir a nuestros propios hijos, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Ayúdenme, ¿sí o no? Ahora imagínense, hermano, hay personas, hermano, que imagínense cuando tuvimos la primera división de la iglesia, ¿cómo cree que yo me sentí, hermano? Muy mal. 8 personas nos quedamos de ser casi 100. Vino la segunda división, la tercera división. Y alguien me dijo, pastor, ¿por qué no haces algo? Bueno, déjenme decirle que, ¿por qué Dios lo permite? ¿No en el cielo fue la primera división? ¿No Satanás confundió a la tercera parte de los ángeles del cielo? ¿Por qué Dios lo permitió? Porque todo tiene un propósito, hermanos. El propósito de Dios es que aprendamos a madurar, que no pongamos la mirada en el hombre, pongamos la mirada en Dios. Yo tengo fallas, usted tiene fallas. La persona con la que toca dirigir un ministerio tiene fallas, usted también las tiene. Pero ¿cómo pueden sacar el ministerio adelante si no se ponen de acuerdo? En el Señor hay que aprender a poner nuestras diferencias a un lado. Y quizás usted me está diciendo, pastor, ¿por qué está diciendo esto? Esto no está en el mensaje. Yo creo que no está en el mensaje. Bueno, más adelante le voy a enseñar que Nehemías no solamente tenía el problema de Sanballat y todos los que estaban en contra, sino también dentro del pueblo tenía un problema grave. ¿Está conmigo? Y son puertas que debemos de aprender a restaurar. Mire,
La palabra del Señor dice así, en el verso 20, Nehemías 2:20, mire lo que dice ahí. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Entonces, ¿para qué quieres que Dios te prospere? Primero, número uno, ¿para qué quieres que Dios te prospere? ¿Para hacerte más ambicioso? ¿Quieres tener más prosperidad para hacerte más ambicioso? Entre más ambicioso te hagas, más pobre vas a ser de la mente. Uy, qué serios están. Ayúdeme, iglesia. Ahora, note esto. Nehemías les dijo en respuesta, el Dios de los cielos nos prospere a nosotros, a sus siervos, para levantarnos y edificar. La prosperidad que Dios nos da, hermano, es para edificar las cosas del reino en esta tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, para Nehemías no fue fácil la reconstrucción, y tampoco será fácil para nosotros la reconstrucción de la puerta. También nosotros como Nehemías nos encontramos con obstáculos durante nuestro trabajo en la obra de Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos de nosotros, miren, Dios nos, como por decir las 24 horas, el rey te manda a llamar porque quiere tener una cita contigo? ¿Cuántos creen que van a tener luchas con ese horario? Y en el otro mensaje que yo tengo escrito y preparado, dice, hermano, que un día Dios preparó a Lucifer, le puso todos los instrumentos de alabanza dentro de él, y cuando él adoraba a Dios, todo aquello se encendía y la gloria de Dios crecía. O sea, diga conmigo, Satanás fue ungido para ser un adorador. Dios le quitó la unción y te la dio a ti, me la dio a mí. ¿Sabe usted por qué tenemos luchas cuando hacemos algo para Dios? ¿Sabe por qué tienen lucha los que cantan, los que predican y los que danzan? Porque era un lugar donde Satanás había sido ungido desde su nacimiento, y por su rebelión Dios se lo quitó y nos lo dio a nosotros. ¿Ya ve por qué tiene luchas? Pero hay puertas que deben de ser restauradas, hermano. En el verso 19, mire, en el verso 19, mire lo que tuvo que enfrentar este hombre cuando se propuso edificar. Muchos de nosotros vamos a reedificar primeramente nuestra vida y después la de nuestra casa y nuestros hijos. Verso 19, ¿qué dice? Ayúdeme. Pero cuando oyeron Sanbalat Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Imagínese, hermano, cuando usted comienza a caminar en la fe, cuando usted comienza a caminar bajo la unción del Espíritu Santo, y de repente el diablo usa a alguien, hermano, y muchas veces viene el ataque del diablo por medio de las personas que uno más ama. Uy, a veces puede venir a través de la esposa, del esposo, de los hijos, de los abuelos, a veces de los hermanos de la iglesia, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire, ¿cuántos de nosotros como padres hemos sido un estorbo para que nuestros hijos crezcan en el evangelio? Cuando están chiquitos, hermanos, los que los llevamos y los traemos por donde nosotros queremos, y de repente, hermano, el muchacho me deja ir a la iglesia. ¿Qué tanta iglesia? Y no lo deja venir a la iglesia, hermano. Nosotros como padres somos el primer estorbo para el crecimiento de nuestros hijos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor por esto que nos está hablando? Ahora, note esto. Nosotros como llamados, como siervos de Dios, tenemos que tratar con la crítica. Uy, el pastor qué feo canta, tiene voz de pollo. Yo tengo que aguantar todo eso, hermano. Le estoy dando ejemplos, ¿verdad? Uy, el hermano Tony qué feo canta.
Uy, la hermana qué feo danza. Uy, el hermano qué feo dirige. Siempre la gente va a estar señalando, hermano. Siempre la gente va a estar criticando. En una cosa, hermano, que usted no debe de poner atención es a la crítica. ¿Sabe por qué? Porque de alguna manera esa persona te admira y quiere estar en el lugar que tú estás. ¿Cuántos dan gloria a Dios? De alguna manera esta persona que habla mal de ti, hermano, te admira. Porque si no te admirara, no te criticara. ¿Está conmigo? ¿Qué anhelaba Core? Oh, Moisés, mira Moisés. Oh, cómo a Dios nomás le habla a Moisés. Oh, cómo Dios nomás le habla a Moisés. Cómo el Señor le dirige a Moisés. De alguna manera este hombre anhelaba el lugar de Moisés. ¿Está conmigo? Pero dice la palabra del Señor que debemos de tratar con esa crítica. Y solamente hay una manera de tratar con eso, hermano. Vaya conmigo al libro de Efesios capítulo 6 versículo 12. Es una palabra que Dios me trajo fuerte al corazón. Y ayúdeme ahí a leerla rápidamente, hermano, para avanzar. Efesios 6:10. ¿Lo tiene? Si no, ahí le aparece en la pantalla. ¿Qué dice? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, ¿cómo usted se puede fortalecer en el Señor? Ayúdeme. ¿Cómo usted se puede fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza? Solamente hay una manera de fortalecerse en Dios, que es a través de la oración y del ayuno, iglesia. ¿Lo estamos practicando como iglesia, sí o no? Este sábado hizo 8 días que estuvimos aquí desde las 5 de la mañana a las 12:30 de la tarde en ayuno y en oración. ¿Por qué? Porque necesitamos que la iglesia se fortalezca, necesitamos que la iglesia se empodere, necesitamos que la iglesia pueda avanzar al siguiente nivel. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y luego el verso 11 dice: primeramente dice el Señor, hermanos míos, fortaleceres en el Señor y en el poder de su fuerza. Verso 11, mire: vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis resistir. Ahora, note esto, hermano, note esto. ¿Cómo puede usted resistir las acechanzas del diablo? Solamente siendo un hombre y una mujer de oración. Porque si usted no ora, hermano, el diablo le va a atacar el oído, se lo va a atacar, se lo va a atacar, se lo va a atacar. Le voy a dar otra cita más bíblica para que lo entienda mejor. Vaya conmigo rápidamente al libro de Lucas 8:10 al 12. Mire, le voy a dar esto fuertemente, hermano. Ahí solamente, como le digo, es la introducción a las enseñanzas que voy a dar de las 12 puertas. Mire lo que dice Lucas 8:10. Vaya conmigo rápidamente. Lucas 8:10, ¿lo tiene? ¿Qué dice? Y le dijo: a vosotros nos es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Ahora, déjeme le digo, se fija que dentro de no vamos a hablar gente de afuera, se fija que dentro de la congregación hay gente que no entiende. ¿Sabe por qué? Porque nomás se congrega el puro domingo. No está conectada con los estudios del jueves. Mire, usted que no vino el jueves nos enseñaron. ¿Cómo se llamaba el mensaje del jueves? Los que estuvieron aquí, ayúdenme. Conociendo la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Usted conoce completamente la voluntad de Dios? No, pero ¿por qué no vino el jueves? Usted va a poner un montón de excusas y usted mismo se la va a creer, hermano. ¿Está conmigo? Usted necesita crecer, hermano, necesita conectarse. Y a veces es muy difícil en el viaje que Dios nos lleva podernos detener y regresar a enseñarle, porque vamos a detener toda la iglesia, ¿me entiende? Y necesitamos que usted se congregue. ¿Cómo usted se va a fortalecer si no se congrega? ¿Cómo usted va a recibir lo que Dios nos está dando si usted no pone de su parte, iglesia? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ayúdeme, hermano, aunque no se congregue, dígalo por fe. Amén, gloria a Dios, que le voy a echar ganas. No, yo nomás veo que le hacen así, mire. No, hermano, usted necesita conocer las cosas del reino. Mire, ¿cuántos saben que Dios puede sanar? ¿Cuántos saben que Dios puede sanar? Pero ¿cuántos lo creen?
Ah, ya se acabaron los amenes, ¿verdad? Saber lo que Dios puede hacer, hermano. Uy, gloria a Dios, maravilloso. Pero creerlo. Por eso el siguiente mensaje del próximo, no de este jueves que viene, porque tenemos un pastor invitado. El próximo mensaje que viene del jueves, viene un mensaje titulado Aprendiendo a esperar con la paciencia en Dios. Tremendo mensaje, hermano. Y mire lo que dice ahí el verso 11. Mire lo que dice el verso 11. A algunos, mire, les hablan parábolas porque dice que viendo no pueden ver y teniendo oídos no pueden oír. Pero el verso 11, mire lo que dice el verso 11. ¿Qué dice? Esta es pues la parábola de la semilla, que es la palabra de Dios. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Yo le doy semilla, ¿a quién? Al que siembra. Pero se fija que a veces, ¿qué consiste sembrar, hermano? Meter la mano a la bolsa, sacar la semilla, sembrar la semilla. Y dice la Biblia que el que siembra va sembrando con lágrimas, pero a su regreso, ¿cómo viene? Con regocijo, ¿sí o no? Ahora, note esto. Dice el Señor en su palabra que a uno les dio a hablar en parábolas y muchos no entendieron la parábola de la semilla. ¿Y qué le dijo el Señor? La parábola de la semilla es la palabra de Dios. Verso clave, verso número 12. Miren lo que dice el verso 12. Ayúdeme, fuerte, 1, 2, 3. Y los que cayeron junto al camino son aquellos que oyen la palabra y luego viene ¿quién? ¿Quién viene? Ayúdeme, dígalo fuerte, ¿quién viene? ¿Y qué hace el diablo? Le quita de su corazón la palabra para que no crea y para que no se salve. ¿Sabe que a muchos de ustedes viene el diablo saliendo a la puerta y le roba la bendición que usted lleva? Muchos cuando llegan al restaurante allá les agarró el diablo y le robó lo que usted llevaba de la casa del Señor. Muchos cuando usted llega a su casa y los que están en su casa le avientan la bronca y usted se irrita y se enoja y permitió que el diablo le robara la preciosa semilla que usted recibió en su corazón. Uy, pero usted no se quiere congregar. Usted tiene una puerta abierta para que el diablo entre, robe y se vaya, entre, robe y se vaya, entre, robe y se vaya. Esa puerta tiene que ser restaurada, iglesia. ¿Para qué? Para que usted pueda crecer espiritualmente, para que usted pueda estar fortalecido espiritualmente y para que usted pueda caminar en el poder de la fuerza y pueda caminar con la armadura que Dios quiere que usted tenga. Híjole, qué serios están. ¿Sabe por qué dentro de la iglesia hay gente que se desanima y anda así como desanimada? ¿Y sabe por qué? Porque le abrió la puerta para que entrara el diablo y le robara lo que Dios ya le puso en su corazón. Y usted los ve llegar a la iglesia desanimados, como que se apartan de la gente, desanimados, caminando desanimados, hermano. Y el diablo, hermano, usted le abrió la puerta al diablo y le robó la preciosa palabra que depositó en su corazón. Ayúdeme nuevamente el verso 12. ¿Qué dice? Y los de junto al camino son los que oyen la palabra y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y no se salven. ¿Qué hace? ¿Qué hace cuando el diablo? No me distraigas, hijo, por favor. ¿Qué hace cuando el diablo te roba algo, hermano? Cuando el diablo te roba algo, luego empiezo a mirar los defectos. ¿Para qué me casé con ese? ¿Para qué me casé con ese? ¿Para qué me congrego en esta casa? Y usted anda buscando otro, hermano. Y luego dice los del rancho: me hubiera casado con la del rancho. Hijo, si te hubieras casado con la del rancho, te hubiera ido peor. ¿Está conmigo? Por esa razón Dios te dio la persona que tienes a tu lado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, hermano, diga conmigo, debemos de estar atentos y aprender qué puerta voy a cerrar en este estudio.
en este viaje que venimos, ¿qué puerta le voy a cerrar al diablo? Porque hay puertas que están abiertas, hermano, y no son de bendición para nuestra vida. Dice la palabra de Dios, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero dice el Señor, pero no lo son. Oye, hermano, imagínate, no trabajaste toda la semana y el día que ibas a servir a Dios, ¿qué te dijo el diablo? Te invito a trabajar. ¿De verdad? El día del ayuno me sobraron llamadas para ir a trabajar, hermano. Y nosotros para ir a trabajar el sábado nos pagan bien, hermano. A los albañiles y a los cementeros. Yo funciono de las dos. Soy cementero y soy albañil a la vez. Y nos pagan bien por un sábado. Pero el día que me toca estar aquí en la iglesia el sábado, es cuando más invitaciones me caen. Y el diablo me quiere poner entre la espalda y la pared. Y digo, no. No. Porque ya muchos años me ha ido mal por mis decisiones, hermano. Prefiero ponerme en las manos de Dios y decir, Señor, quiero trabajar para ti. Bendice lo que yo ya trabajé. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, nosotros, hermanos, como padres o madres, muchas veces, hermanos, tenemos que lidiar con nuestras propias familias y es difícil, ¿sí o no? ¿Cuántos lidian con su familia que no viene a la iglesia? Es difícil, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos lidian con los hijos que no vienen a la iglesia? Es difícil, ¿sí o no? ¿Cuántos lidian con el marido que no viene a la iglesia? Yo recuerdo cuando no iba a la iglesia, la pastora un día se le hizo tarde. Ay, me van a regañar, me va a regañar ese hombre. Y salió una hermana llamada Marisela y dijo, hermana Gaby, pídale al Señor que le cierre la boca a los leones. Hermano, ese día que llegó mi esposa tarde, no pude abrir la boca. Pregúntele a ella. Porque la palabra tiene poder, iglesia. Y Dios, hermano, ese día no me dejó abrir la boca, pero también ese día comencé a comprender que en mi esposa había cambios. Ya no era aquella mujer alebrestada, sino que, mire, se levantaba y todos los días, aunque yo no fuera a la iglesia, se levantaba, me dejaba mi ropa planchada y me decía, ahí está tu ropa lista, ya sabes a dónde voy, si tú nos quieres alcanzar, allá te esperamos. Pero siempre estaba ahí, hermano. Siempre. Entonces, eso, hermano, tocó mi corazón y mira hasta dónde Dios me ha traído. Me estaba recordando el día de mi llamado, que llegamos aquí a la iglesia y estábamos sirviendo. Y la hermana Isabel llegó a la iglesia buscando a los payasos. Y ese payaso era yo. Porque mi esposa y yo servíamos en la iglesia. Y un día hubo un evento, hermano, y teníamos 400 niños. Digo, ¿qué hacemos con 400 niños? Si a veces no puedo lidiar a los 3 de la casa. Me tuve que vestir de payaso, hermano. $500 gasté en el traje, que lo usé nomás una o dos veces. $500, hermano, ya vengo vestido de payaso y mi esposa también, y al último mis hijos también, y otros hermanos apoyaron la locura, y ahí estábamos, y la hermana le iba a hacer una fiesta a su hija Zoe, y dijo, yo quiero encontrar a esos payasos, y por eso llegó a la iglesia. Y ahí está la hermana Isabel, mire. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El hermano que se nos acaba de ir a Puebla duró 6 años aquí con nosotros, porque alguien le dijo que en la iglesia donde nos congregábamos había un buen psicólogo, y dijo, vengo buscando un psicólogo. Y a la entrada, estábamos allá en la otra iglesia, en la Eastern, y a la entrada le dicen los hermanos, pues el mejor psicólogo que hay aquí en esta casa se llama Jesucristo. 6 años, hermano, duró con nosotros. Y se acaba de ir a Puebla, hermano, porque él tuvo un accidente y ya no pudo trabajar y se tuvo que repatriar allá a Puebla. Pero me di cada vez que me manda un mensaje y me dice, hermano, pastor, no me borres del grupo de los hermanos, sigue mandando palabra. ¿Cómo extraño a mis hermanos? Le digo, ve, hermano, cuando estaba en Pomona casi no se congregaba,
Dice, pero ahora me doy cuenta y valoro todo el tiempo que no me congregué, pastor. Venía los puros domingos, trabajaba, yo me lo llevé a trabajar en varias compañías y cuando le tocaba trabajar lejos, yo sí venía y él no venía que porque estaba lejos. Y trabajábamos donde mismo. Pero lo que le quiero decir, hermano, que el compromiso con Dios, cuando usted hace un compromiso con Dios, no hay nada que lo pueda detener, hermano. Yo no quiero que usted aprenda a hacer compromisos conmigo. Yo quiero que usted aprenda a tener compromiso con Dios. Porque el único que puede cambiar, el único que puede sanar es Dios. ¿Está conmigo? Yo solamente soy el vocero del rey. Y el rey me está diciendo, restauren las 12 puertas. Y mire lo que dice ahí. Mire. Vaya conmigo al capítulo 6 del libro de Nehemías, 6:1, 2 y 3. Quiero parar a las 12:20, hermanos. Amén. Pero si me ayuda puedo parar más temprano o más tarde. Nehemías 6:1, ¿lo tiene? ¿Qué dice? Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesén el árabe y los demás nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque había aquel tiempo donde no había puesto ¿qué? O sea, se levantó el muro, se hicieron los linteles, pero no estaba aquello que abría o cerraba, que viene a ser la hoja de la puerta. Diga conmigo, aunque todo estaba amurallado, aún las puertas no habían sido cerradas. O sea, tenía el enemigo por dónde entrar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ayúdeme. ¿Está entendiendo o no? ¿Está aprendiendo o no? Entonces, verso 2, ¿qué dice? Sanballat y Gesén enviaron a decirme, ven, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerle mal. Verso 3, ¿qué dice? Y les envió mensajeros diciendo, yo hago una gran obra, no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo respondí la misma manera. Ok, mire, a este hombre, como ya había edificado, ya estaba avanzada la obra, dijeron, solo hay una manera de dañarlo. Invitémoslo a comer, saquémoslo de la iglesia, llevémonoslo a comer. Y acá, ¿qué nos dice ahí? Que le estaban pensando hacer mal. Y la única manera de hacerle mal era sacarlo del propósito de Dios, ¿sí o no? ¿Cuál era el propósito de Dios para Nehemías? Reedificar, construir, preparar, dirigir. Él tenía que estar ahí, hermano. Y entonces el enemigo dijo, dentro, mientras está dentro no lo podemos dañar, saquémoslo fuera. ¿Y qué dice ahí, hermano? Que él les mandó a decir, no, hermano Tony, va a haber un jaripeo de mi rancho de Michoacán, se juntan todos llevan su mejor tejana, sus mejores botas, su mejor camioneta, véngase, hermano. Y ahí va el hermano Tony porque le encanta. Pero dice que cuando el Espíritu de Dios viene sobre él, él va a aprender a decir no. ¿Está conmigo? Cuando viene el Espíritu de Dios te va a decir no. ¿Por qué? Porque usted sabe que usted tiene un trabajo en Dios. Usted tiene que saber en su corazón que Dios lo puso en un propósito y Dios lo puso en una obra para hacer algo para Dios, hermano, hermana. Y el enemigo no podía sacarlo del propósito. Diga conmigo, el enemigo este 2025 no va a poder sacarme del propósito de Dios. Claro, va a estar ensañado en desanimarte, bajarte la moral, meterte en depresión, en desánimo. Pero por eso dice el Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, mire esto, hermano. Como no pudieron sacarlo con invitación, diga conmigo, cuando no me pueden sacar con invitación, me sacan con soborno.
¿Sabe a cuánta gente se han llevado por, hermano, véngase a cantar a mi iglesia y allá en mi iglesia lo voy a hacer líder de alabanza? Así hay muchos que se han ido de aquí. Véngase, hermano, allá usted va a predicar. Aquí no lo deja predicar el pastor, pero allá iba a predicar. Hermano, yo cuando no he dejado predicar a alguien, a los únicos que no dejo predicar son los que no oran, los que no ayunan y los que nunca están apoyando en la obra. Esos usted nunca los va a ver en el altar. Porque para servir a Dios se requiere, hermano, número uno, lealtad. Número dos, se requiere disciplina, hermano, entrega, estar en oración, estar en los servicios, estar aquí apoyando en todo lo que hacemos, hermano. Esa es una gran bendición. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero hay gente que no se sujeta, hermano, siempre anda en rebeldía, brincando de aquí para allá, de allá para acá, alebrestándome al pueblo. ¿Cómo cree usted que lo voy a dejar predicar, hermano? No se puede. Y luego dicen, ¿ahí dónde van a predicar? Allá en esa iglesia me salí porque nunca me dejaron predicar. Pues ¿cuándo se sometió? No, hermano. Yo no tengo celos del altar. ¿Sabe por qué no? Porque he aprendido que yo soy indispensable. Dios quita reyes y Dios pone reyes. Dios quita pastores y pone pastores, iglesia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso, hermano, tenemos que servir a Dios con excelencia, cuidar la santidad. Somos la viva imagen del Dios. Diga conmigo, yo soy la imagen de Dios y Dios me creó con santidad, por lo tanto debo de cuidarla. Uy, qué serio se pusieron. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dele una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Nehemías 6:9 al 11. Vaya allá al... Mire lo que pasó aquí en esta historia, hermano. Quiero que lo entienda bien. Por eso es que le digo que tenemos que trabajar fuertemente en restaurar las puertas. Mire lo que dice aquí en el verso 9. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Porque ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será la obra terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Diga conmigo, Dios, diga conmigo, Dios, fortalece mis manos. Dígalo más fuerte, Dios, fortalece mis manos. Porque el enemigo sabe que en cualquier momento se te van a cansar las manos de servir. Uy, el pastor no comprende, no entiende. Verso 10, mire lo que dice el verso 10. Viene luego a casa de Samaria, hijo de Elía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarme. Sí, esta noche vendrán a matarte. Verso 11, ¿qué dice? Entonces le dije: un hombre como yo ha de huir. ¿Qué dice ahí? Ahora note esto. ¿Lo mandaban a esconderse, sí o no? Ahora le quiero preguntar, ¿usted cree que el diablo haya sobornado a uno de los de adentro para que, estando encerrado, acabaran con Emías? ¿Lo cree o no lo cree? ¿Sí lo entendió o no lo entendió? Ahora, mire, sigamos leyendo en el verso 12. Y entendí que Dios no había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían. Qué tremendo, hermano. Un hombre que sirvió en el templo fue sobornado por el enemigo para decirle una mala profecía. ¿Está conmigo? Una vez tuvimos una profeta aquí que empezó a todos sus amigos les profetizó el bien y lo mejor del cielo, y a los que estaban en voz de júbilo les comenzó a profetizar la muerte, les empezó, hermano, y tremendo. Pero toda esa profecía mala, hermano, Dios la convirtió en una bendición. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
Ahora, ¿qué habían hecho con este hombre profeta? Ayúdeme. Lo habían sobornado para que le profetizara a Nehemías y se fuera a esconder dentro de ¿dónde? Del templo. ¿Sí lo está entendiendo o no, iglesia? Ahora note esto, verso que sigue. Verso 13, ¿qué dice? Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre con que yo fuera infamado. Verso 14, ¿qué dice? Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat conforme a estas cosas que hicieron también. Acuérdate de Noadías, profecita, y de los otros profetas que procuraban infundir miedo. Imagínense, hermano, todo lo que estos hombres hicieron para tratar de ser una piedra de estorbo al ungido de Dios. Dígale al que esté a su lado, tú y yo somos ungidos de Dios, y el diablo va a hacer lo que esté a su alcance para querernos detener y querernos apagar y poderle quitar el avance a la obra de Dios. Ahora, debemos de tener cuidado, porque el diablo puede contratar al pastor, el diablo puede contratar a los de la alabanza, el diablo puede sobornar a las de la danza, el diablo puede usar a los de la puerta, hermano. ¿Por qué cree que hay tanta gente que entra a la iglesia? Ay, saludé al hermano y en vez de ya no vuelvo a esta iglesia porque me saludaron. No era Dios, era el diablo que estaba ahí. Por eso les digo, los de la puerta tienen que llegar 20 minutos antes, doblar su rodilla y ponerse en las manos de Dios para que puedan recibir las almas del Señor. Porque a veces vienen de la greña, no, que yo quiero comer acá, yo acá, y vienen enojados y así reciben las almas en la puerta. Por eso tiene que venir a orar 20 minutos antes, iglesia. Antes de su servicio tiene que rendirse a Dios, decirle: Señor, perdóname porque me jalé de la greña con mi esposa, pero Señor, es mi hora de servir, aquí estoy, perdóname, límpiame, renuévame, Señor, permíteme ser un buen colaborador del reino en esta tierra. Amén. Cuando uno aprende a rendirse a Dios y a soltarle todas las cosas al Señor, el Señor comenzará a obrar en nuestra vida, iglesia. Porque usted no se va a subir: ay, hermano, me agarré de las greñas con la pastora y me duele aquí, me duele acá. Usted no viene a hablar de usted. Usted viene a hablar del dueño de todo el universo, que se llama Jesucristo. ¿Está conmigo, iglesia? A veces usted va a servir todo a Dios, todo desgarrado, pero usted tiene que predicar firmemente y enteramente la poderosa palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios no regresa vacía. La palabra de Dios, hermano, no es tirada a la basura. La palabra de Dios lleva un propósito, un poder, y va a regresar a Dios con el propósito que le envió. Ya Dios suelte una palabra de sanidad, esa palabra de sanidad va a correr y va a sanar a quien tenga que sanar, iglesia. ¿Está conmigo? No estamos predicando por predicar, hermano. Estamos predicando para enseñar, para construir, para edificar. Yo a usted lo miro fortalecido en el Señor, lo miro, hermano, que está ahí, pero ¿por qué se desanima? ¿Por qué el día de mañana ya no se quiere congregar? Porque ya no tiene una puerta, sino tiene un tremendo portón que lo detiene el diablo. Por eso hay que restaurar las 12 puertas. No es de que usted no pueda, es que el diablo ya le agarró la medida. Y usted tiene que aprender a cerrar esas puertas. ¿Está conmigo? Si el diablo te cierra todas las puertas, no te preocupes, porque en el mundo espiritual Dios te va a abrir. Mire, hermano, cuando yo llegué a mi pueblo hace 2 años, y cuando llego al pueblo, de repente la hermana que nos recibe ahí me comenzó a decir: uy, el pastor está bien enojado contigo porque le andas llamando a los de la congregación. Hermano, yo no tengo tiempo de andarle llamando a la gente de la congregación de México, hermano. Yo tengo ese tiempo, hermano.
No, pero que tú, bueno, hermano, yo no tengo culpa que me sigan en todo lo que hago, pero yo nunca les ando llamando. Y enojado el pastor y me cerró las puertas, hermano. Pero antes de salir de Guadalajara, nos topamos con una mujer, una tía de mi esposa, y dijo estas palabras: Gabriela, Roberto, cuando una puerta se cierra, muchas puertas Dios les va a abrir. Una gente que no conoce a Dios, dije yo, gloria a Dios, se cerraron las puertas en mi pueblo con el pastor del pueblo. Hermano, el Señor me llevó a otro pueblo, él fue a comprar un mueble y me dicen, el dueño de la mueblería es el pastor. Y ese pastor, hermano, me tiene conectado con más de 20 pastores. El diablo me cerró una puerta, pero Dios me tenía muchas puertas abiertas de bendición, hermano. Y cuando vamos a predicar allá, hermano, es, hermano, un montón de almas que llega por aquí, por allá. Ahora que me llevé al hermano Sosa, los pastores, me lo quiero llevar a predicar. Y no obstante, el día de ayer me mandó un mensaje el pastor: pastor, ¿cuándo piensas venir? Porque los pastores están preguntando, quieren hacer algo cuando vengas tú. Y le digo, hermano, pues el plan, si primero Dios lo permite, en noviembre tenemos la vuelta para ir a recoger las escrituras del terreno donde vamos a construir el templo, pero también vamos a reedivar toda esa casa vieja y preparar el lugar para comenzar la edificación de la iglesia allá en Michoacán en noviembre, hermano. Y me dijo el pastor, hermano, tráete unos 2 predicadores porque no van a alcanzar el tiempo para predicar donde tienen que predicar. Y le digo, bueno, pues déjenme decirle a los hermanos que junten para el boleto y de una vez para el coyote. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mira, hermano, nos cerraron una puerta, pero muchas puertas se abrieron. Hermana, si usted quiere ir a Michoacán, también lo puede hacer. Pues va a ir la pastora, vaya con la pastora, acompañe a la pastora y a nosotros, hermano, y usted ande ahí con la pastora y usted va a mirar, hermano, cómo se mueve la gloria de Dios en un lugar, hermano, donde no hay una silla de esponjas donde usted se pueda dormir, donde no hay una alfombra donde usted se pueda arrodillar. Allá se arrodilla uno entre la tierra, entre la arena, la grava. Ese día había hasta charco de agua y lodo, ¿sí o no, Sosa? Y uno se arrodilla ahí, la gente ahí en la tumba, el Señor ahí, hermano, entre unas piedrotas así entre la grava. Y Dios dice, Señor, se van a descalabrar. Pero era el Señor, hermano, era el Señor. Y yo digo, Señor, ¿quién somos nosotros? Todos estos pastores están esperando que vayamos para hacer algo, porque saben que cuando vamos, hermano, aunque no somos famosos ni nadie nos conoce por allá, pero el único que nos conoce es el que está sentado en el trono. Y el que está sentado en el trono, hermano, hace que la gente que venga de muchas rancherías y se congreguen en un solo lugar. Oro al Señor en la fe para que un día usted pueda acompañarnos y pueda vivir esto que le estoy platicando. José ya lo vivió. Mire, José, recuerdo que José estaba tocando la guitarra allá atrás. Estaba tocando y cuando José miró que se arrimó un puño de niñas ahí llorando, tocadas por el Espíritu Santo. Yo andaba por ahí orando por otra gente y las niñas se acercaron. Yo comencé a ver a José, cómo lloraba José, cómo lloraba José. Y recuerdo que volteé y le dije a José, ¿ves la gloria de Dios? Yo le había dicho a José, vas a ver la gloria de Dios como nunca la has visto. La gente corría, hermano, a que oráramos por ellos. La gente se acercaba, hermano. Y yo decía, Señor, en este lugar. Y es la misma palabra que dio voz de júbilo. ¿Cómo es que ella no tuvo efecto? Y cómo es que aquí, Señor, la misma palabra. Y mira cómo viene la gente corriendo. Oro al Señor para que usted tenga esa bendición de ir, hermano. De verdad. Por el carro no se preocupe, ya Dios nos dio uno allá. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ya no tenemos que rentar carro, ya Dios nos dio un carro allá, hermano, donde nos podemos mover. Ya se quedó ahí estacionado allá donde va a ser la iglesia. Ahora miren nosotros, miren, hermano. Diga conmigo, debemos de meternos en la oración para que Dios abra camino y conceda los medios de reconstrucción.
Todos necesitamos esos medios para ser reconstruidos. Porque, mira, hermano, ¿por qué los medios, pastor? Oye, si hay una persona que está dañada del corazón y de repente te toque salir o invitarle un taco o una cena, vas a tener que invertir en esa persona, ¿sí o no? Por eso es que ocupamos los medios. Debemos de meternos en oración para que Dios abra el camino y provee los medios para poder restaurar una alma del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora diga conmigo, debemos movilizarnos y ponernos en marcha y avanzar en la fe. Que hoy, pastor, no he podido avanzar en el grupo de alabanza, no he podido avanzar en el grupo de danza, en el grupo de predicadores o de dirigidores. Bueno, hermano, Dios quiere que te pongas en marcha. No esperes a los demás, ponte tú en la brecha. Hoy que no vino Brian a tocar la guitarra, levántate y tú tócala, hermano. ¿Está conmigo? Aquí los hermanos saben tocar varios instrumentos porque saben cubrirse los unos con los otros. ¿Está conmigo? Ahora, diga conmigo, número 3, en este estudio que viene en camino, aprenderé a planificar bien cómo haremos y cómo nos comprometeremos para cumplir con el llamado de Dios. Ahora, déjeme le digo, ya estoy terminando. Le dije que iba a acabar a la media, ¿sí o no? A los 20. ¿Cuánto tengo? ¿3 minutos? Ok, tengo 3 minutos. 3 minutes. Are you guys ready? Ok. Diga conmigo el alma. El alma es el lugar donde habitan, diga conmigo, en mi alma habitan los sentimientos buenos y los sentimientos malos. Diga conmigo, en mi alma se guardan emociones buenas, emociones malas. Uy, qué tremendo, ¿verdad? Ahora diga conmigo, en el alma también se guarda la voluntad de actuar de acuerdo a lo bueno o de acuerdo al dolor. ¿Ha escuchado una alma que tiene dolor? ¿Ha escuchado las almas cuando tienen dolor cómo hablan? Es más, no hablan. Diga conmigo, las almas que tienen dolor no hablan. Cuando son tocadas en los sentimientos y en las emociones, el alma grita. No grita por agresión, grita por el dolor que hay dentro de ellos. ¿Está conmigo? Y Dios quiere a enseñarnos a cerrar esa puerta. ¿Cómo están tus emociones? Parece que andas en un roller coaster. Ahorita sonríes, mañana lloras. Porque a veces así nos pasa, ¿sí o no? A veces salimos gozosos de la presencia del Señor y de repente nos agarra la chilleta y dice, ¿por qué lloras? Le digo a la pastora, no sé por qué tengo tantas ganas de llorar. Y me dice, tu alma. Y luego por dentro digo yo, y sí, porque hay cosas que Dios está trabajando en mi vida, hermano. Yo venía con un alma dañada, negra, hermano. Mi niño interior estaba aprisionado, hermano. No tenía libertad de nada. Y Dios ha venido restaurando todas esas cosas en mi vida, iglesia. Y al caminar en la restauración, veo que Dios está restaurando la relación entre mis hijos y yo, entre mi esposa y yo, ahora hasta entre mi nieto y yo. Y yo digo, gloria a Dios, porque antes no tenía esa libertad, hermano. Pero son cosas que Dios quiere sanar en el alma de cada uno de nosotros. ¿Se acuerda cuando dimos el estudio después de la oración? Hasta nos llamaron locos porque teníamos clases de 7 a 10 de la mañana hablando de las clases de sanidad del alma. ¿Sabe cuántas almas se liberaron aquí por el poder del Espíritu? No fue por la imposición de las manos o porque el pastor dijo, no. Fue Dios el que los trajo al altar y los limpió de su alma. Les quitó esa tremenda carga. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora,
Dios sanará y restaurará su templo en cada uno de nosotros. El Espíritu, porque es un lugar santísimo. Diga conmigo, el Espíritu de Dios habitará en la casa de Dios. ¿Qué somos para Dios usted y yo? Somos casa, templo, morada ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ahora, somos hechos a la semejanza de Dios, ¿sí o no? Por lo tanto, debemos de cuidar la santidad dentro de nosotros, hermano. A Dios no, usted me puede engañar a mí, yo lo puedo engañar a usted, pero a Dios nadie lo puede engañar. Y el único que te puede sanar es Dios. ¿Está conmigo? Hay almas que hablan con dolor, hay almas que están queriendo ser sanadas. Mire, a veces el dolor no es un dolor propio, a veces es el dolor de otras personas. Ahora diga conmigo, el cuerpo. El cuerpo representa el templo. Ahí es donde determina y se juzgan nuestras acciones. La paga del pecado es, ¿a dónde viene la muerte? Al cuerpo, ¿sí o no? Hay enfermedades que vienen a través del pecado, hermano. Hay enfermedades que son demoníacas. Por eso dice que cuando el poder de Dios estaba sobre Jesús, dice que sanó a muchos enfermos que estaban atados por demonios. ¿Está conmigo? Entonces, ¿qué es lo que Dios está buscando en ti y en mí, hermano? En este estudio, en esta introducción que estoy terminando el día de hoy. Dios quiere sanar tu alma para que tengas la voluntad de servir a Dios libremente. ¿Está conmigo? Porque le aseguro que aquí entre nosotros hay personas que están en la iglesia porque está la persona a su lado, ¿sí o no? Mire, hay novios que deja de venir la novia a la iglesia, ya no vienen. No estaban en la iglesia por Cristo, sino estaban por el novio o la novia. Uy, qué serio se pusieron. Y la salvación no depende de la novia o del novio. La salvación es individual, iglesia. ¿Está conmigo? Por eso usted debe de poner su mirada en Cristo. Ahora, termino con esto, póngase sobre sus pies. Ya le di la introducción a las enseñanzas que van a venir, pero le enseñé toda la oposición, las contrataciones del diablo, los sobornos del diablo en el libro de Nehemías. Pero dice 1 Corintios 6, 19, 20. ¿Lo tiene? 1 Corintios 6, 19, 20. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, que no es de nosotros? Verso 20, ¿qué dice? Porque habéis sido comprados a precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién es el cuerpo? ¿De quién es el espíritu? De Dios. Entonces, hermano, Dios en esta mañana me envió a darte esta introducción para prepararnos y cerrar, hermano, cada una de esas puertas, pero también a la vez a reconstruirlas. Amén. Usted tiene el poder de abrir. Diga conmigo, yo tengo el poder de abrir y de cerrar. Mire, mi familia toma demasiado. Y un día hice una cena y los invité a todos. Y yo los miraba que entraban y salían, que entraban y salían. Y dije, bueno, pues ahí está el baño. Teníamos un baño ahí portátil para que no anduvieran entrando y saliendo. Pues resulta que se iban a tomar hasta el carro porque ellos sabían que en mi casa no entra el alcohol. Se iban a fumar allá afuera los que fumaban porque sabían que en mi casa no entra ese tipo de vicio. Y ellos aprendieron. Yo les cerré la puerta al diablo.
Eres bienvenido, pero tu botellita no es bienvenida. Eres bienvenido, pero tu cigarrito no es bienvenido. ¿Está conmigo? Y cuando uno cierra esas puertas, mire, un día mis hijos, que al cabo no me están viendo en la video, espero y no, porque hay veces que sí. Un día yo invité a unas personas a la casa y mis hijos se levantaron enojados que yo les tenía que avisar cuando invito a alguien a la casa. Y le cerré la puerta al diablo. Le dije, esta casa primeramente es de Dios, de tu madre y mía. Y los únicos que pagan la renta en este lugar es tu madre y soy yo. Así es de que los que tenemos la autoridad de esta casa somos nosotros. Y a partir de hoy en adelante, hijo, te sientes mayor de edad, tienes que pagar la renta. Dijeron, preferimos pagarle la renta a alguien más que a ti. Ok, bye bye, que Dios los bendiga. Ahora regresan y dicen, ¿cómo le hace para que nos manteniera a todos, pagara los teléfonos de todos? Hermano, y por eso el pastor trabajaba hasta los domingos, a veces en las tardes, saliendo del culto me iba a tardear. El sábado, hermano, andaba en fría porque era un gasto bastante, pero aprendí, no en la carne, si Dios me enseñó a cerrar la puerta correctamente. Ahora es una bendición que llegan a la casa, papá, quiero lavar mi ropa, me regala un poquito de jabón. Claro que sí. ¿Qué aprendieron? A pedir. ¿Está conmigo? Aprendieron el valor de la vida. Le regalé un carro, dijo, es mi carro. Si es tu carro, paga tu aseguranza, paga los servicios del carro. Ahora que saben el valor de todo lo que cuesta la vida, de una manera o de otra se han acercado a pedir perdón. Pero tenemos que aprender a cerrar la puerta. Pero también le quiero hablar a los hijos. A veces nosotros como hijos, los padres nos dan responsabilidades que a nosotros no nos corresponden, ¿verdad? Y debemos de aprender a cerrar esa puerta. Yo no digo que no ayudes a tus padres, es bíblico, dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Pero no es tu responsabilidad de que te carguen cosas que le corresponden a ellos como padres. ¿Está conmigo? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces vamos a orar, hermanos. Me hubiera gustado predicar más elocuentemente, pero dice el Señor, tienes que enseñar. Amén. Levante su mano derecha hacia el cielo y dígale al Señor, Señor, el altar está abierto, usted quiere venir. Y dígale al Señor, Señor, enséñame a restaurar esas puertas, cuándo abrirlas, cuándo cerrarlas, Señor. Cuando Dios habla de la puerta de los pescados, está hablando de la puerta por donde pasaban todas las almas, Señor. Hay almas dentro de tu familia que están esperando venir al Señor, pero el diablo las tiene